Bueno, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Bueno, hemos estado viendo lo que es el avance de la educación, cómo ha ido modificándose a lo largo de los años y vamos a continuar con esta temática. Educación por competencias. Hoy en día, bueno, vamos a ver una línea del tiempo. Acá está. Como podemos observar, la educación ha tenido varios cambios. Muchos autores han aportado para que se logre este cambio en la educación. Estábamos recordando un poco la clase anterior sobre el aporte que ha hecho la educación tradicional, las características que se han quedado desde aquella época. Imagínense la pedagogía tradicional desde 1700 hasta la actualidad sigue teniendo repercusiones, siguen habiendo cosas que se siguen manteniendo, ¿no? Y no ha habido todavía este cambio por completo. Como se puede observar en esta línea del tiempo, en esta parte se muestra el inicio de la escuela nueva y lo que era la educación tradicional antigua, ¿no? La educación nueva, fíjense que trae corrientes como hemos visto con ustedes en las exposiciones, el conductismo, el enfoque histórico-cultural, la pedagogía liberadora, teoría cognitiva, cognoscitiva, constructivismo, teoría de las inteligencias múltiples. Son cosas que ustedes han expuesto y se han dado cuenta de que también eran algunos cambios radicales que se hacía en comparación a la educación tradicional que se estaba dando. Y a partir de todos estos aportes es que se ha llegado a lo que es la educación por competencias, basada en competencias. Esta educación ha llegado a partir de los años 80 hasta la actualidad. Se sigue manejando el tema de lo que es la educación por competencias. ¿Y qué es esto? Eso es lo que vamos a observar, porque obviamente es algo que van a escuchar mucho en la carrera y no van a saber exactamente de qué es lo que están hablando. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Primero que nada, la palabra competencia. Perdón, voy a quitar esto. Ahora sí. ¿Qué es la palabra competencia? Cuando nosotros escuchamos la palabra competencia, generalmente nos imaginamos esto, ¿no? Donde un concurso, donde probablemente existe un ganador y un perdedor, porque así es como se ven las competencias, ¿no? Competir contra otra persona y siempre tiene que haber alguien que sea más o menos. Pero esta idea de competencia va a ir cambiando con esto de la educación. Vamos a observar por qué. Dice: el origen del término competencia también aparece en la antigua Roma, del latín competens, que significa ser capaz de. La RAE, en la edición 23 publicada por octubre del 2014, da como significado. Fíjense, la Real Academia de la Lengua Española da dos tipos de significados a lo que van a ser las competencias. La primera dice: en primera instancia, todo lo relativo a disputas, oposiciones y rivalidad, lo que les decía, el concepto que manejamos. Y el segundo dice, como segunda, significa aporte, lo relativo a la pericia, aptitud e idoneidad para hacer algo. Y bueno, ahí es donde realmente se puede ver lo que es la definición de la competencia, ¿no? Idoneidad, aptitud para hacer algo. Y volvemos a la definición que se había dado al principio sobre el término de competencia, que es ser capaz de. Entonces, ¿qué significa una competencia? La competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Mire, aquí hay que reflexionar un poco, ¿no? Nosotros, cuando vayamos a ser educadores, vamos a impartir conocimientos, todo lo que sepamos, lo que hemos aprendido a nuestros pequeños estudiantes. Los estudiantes van a aprender muchas cosas y también saben ya muchas cosas. Si nosotros no nos enfocamos en resaltar la parte de valores y de la ética, probablemente nuestros estudiantes lleguen a utilizar su conocimiento, pero no de una buena manera. O, por el contrario, ¿no? Una persona que no tiene buenos conocimientos,
pero sí tiene buenas habilidades, puede que termine haciendo las cosas mal por quererlas hacer, ¿no? O sea, no está cumpliendo con el objetivo. Nosotros tenemos que fijar bien qué es lo que queremos lograr cuando hacemos la educación por competencias. Por ejemplo, cuando un niño está en primero de primaria, ¿qué es lo que quisiéramos lograr con este niño de primero de primaria? Que sea capaz de qué, tal vez de leer, de sumar. Entonces esa va a ser la idea, ¿no? Queremos que nuestro estudiante sea capaz de leer y de sumar, digamos. ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo que hacerlo combinando 4 aspectos. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, en un inicio eran los 3 saberes. Antes se manejaban los 3 saberes. A nivel internacional es esto de los 3 saberes. Uno es el saber ser, otro es el saber saber y otro es el saber hacer. Vamos a explicar cada uno. En el primero dice saber ser. Es la parte de emociones, encargada del desarrollo humano que un alumno adquiere durante su formación. La parte del ser, y esto quiero que quede bien claro, la parte del ser se refiere a todo lo relacionado a la formación personal, es decir, valores, pensamientos, actitudes, todo lo relacionado a lo que puede ser una persona. Esta parte del ser, a mi parecer, sale de lo que es la corriente humanista de hace muchos años atrás, incluso antes de la tradicional, que nos hablaba sobre la importancia de valorar a la persona por lo que es una persona, ¿no? Y principalmente es eso, tiene características que lo hacen único, que lo hacen diferente. Cada quien puede potenciar sus habilidades, todo lo que, o sea, lo que es esa persona. Entonces la parte del ser se refiere a la parte personal. El saber, es la parte cognitiva encargada de los conocimientos que el alumno adquiere durante su formación. Esta parte del saber se refiere a lo que es la teoría, la parte teórica. Todas las cosas que nosotros aprendemos tienen aspectos teóricos, todo. Y para eso es necesario aprender sobre esta teoría. ¿Qué quiere decir la teoría? ¿A qué se refiere? Todo el origen, digamos, de lo que estamos aprendiendo tenemos que entenderlo bien. Esta parte es la que más se enfatizaba en la educación tradicional en la antigüedad, porque se creía que los estudiantes eran vasijas vacías, que no sabían nada y que el profesor tenía que darles todo el conocimiento. Pero no es solamente aprender cosas teóricas de memoria, como era en el caso de la educación tradicional, donde todo es memorístico no, sino que la teoría, esa teoría se tiene que comprender, se tiene que asimilar, y para eso se tiene que utilizar el tercer saber, que es el saber hacer. El saber hacer, dice, es la parte de la aplicación encargada de la práctica, que el alumno realiza una vez que tenga el conocimiento del saber. La parte práctica, el hecho de poder hacer cosas, de poner en práctica lo que estás haciendo. Les ponía un ejemplo la anterior clase. Digamos que tú quieres enseñar a tus estudiantes a lo que son las sumas y las restas. ¿Cómo hacemos que el aprendizaje sea significativo? Como nos decían Vygotsky y Ausubel, ¿cómo hacemos que el aprendizaje sea significativo? Es que cuando nosotros explicamos la teoría de lo que es la suma y la resta, les pongamos en una situación a los estudiantes que sepan en qué momento van a aplicar esa teoría. Ejemplo, jugaremos a la tienda. Yo voy a ser, tú vas a ser la vendedora, yo voy a ser la que te compra, ¿no? Dame una manzana, te doy un billete, no sé, dame cambio, ¿no? En el hecho de decir eso, comprar, sumar, restar, dividir esto, no sé. O sea, el hecho de utilizar las matemáticas en una actividad que es cotidiana para cualquier persona, como es ir a la tienda y comprar cosas, ya hace que el aprendizaje sea significativo, porque los niños ya relacionan lo que han aprendido, las teorías, con lo que va a ser la práctica en su vida real. Entonces, ya se van a dar cuenta. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando tú ves niños trabajando, por ejemplo, en los transportes públicos,
O sea, no está bien que trabajen, no deberían trabajar ningún niño. Pero lamentablemente la situación del país es así. Muchos niños trabajan desde pequeñitos y se ve unos niños tan chiquititos de 8 o 9 años que son tan capísimos en atender a las personas, dar cambios, sumar, restar, todo, ¿no? Incluso hablar con el chofer con relación a lo que es cambiarme tantas monedas, necesito tanto, ya tenía tanto, ¿no? O sea, para mí esa es una habilidad matemática muy buena que realizan los niños, pero están utilizando su aprendizaje que ya tienen sobre las matemáticas en unas actividades, en este caso. Pero esto no va a servir de nada si uno tiene teoría y uno aplica la práctica, si no aplica la parte del ser, la parte de los valores. Algo que me queda muy, muy grabado en la cabeza es que alguna vez mi papá me decía: hijita, hasta para ser mala persona, hasta para ser un delincuente se estudia. Todos estudian, hecho. ¿Tú crees que los ladrones, los estafadores son ignorantes? Ellos también saben muchas cosas. Y verdad, porque te das cuenta cuando te roban que las personas malas saben muchas cosas. O sea, estudian a las personas. Y este conocimiento, esta habilidad puede ser utilizado para cosas malas si no se tienen los valores. Entonces, por eso decían que era tan importante reforzar también la parte de los valores en los estudiantes para que utilicen bien la teoría, la práctica, pero haciendo el bien, ¿no? Y a eso se le adiciona un nuevo saber aquí en nuestro país, que es el saber decidir, que ahorita lo vamos a explicar bien. Bueno, te voy a ocultar. Ahí está, ahí no, sigue viendo esto. Ahí, ya. ¿Cómo se evalúan estas dimensiones? Bueno, primero que nada, voy a explicar la parte del decidir. Si bien aquí teníamos 3 diferentes saberes con los que se manejaba la educación por competencias a nivel internacional, en nuestro país se adquiere estos 3 saberes aumentando la parte del saber decidir. Aquí se aumenta el saber decidir. ¿Qué quiere decir el saber decidir? El saber decidir quiere decir el hecho de que tú, todo lo que has aprendido a nivel teórico, a nivel práctico y a nivel de valores, vas a tomarlo para poder aplicarlo, pero en la sociedad, haciendo un bien a la sociedad. Es decir, vas a tomar decisiones en base a los conocimientos que tienes para poder hacer un aporte a la comunidad. Esto surge debido a que la ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, nos indican de que siempre se trabajaba en la antigüedad en nuestro país en comunidad, y algo que se había perdido gracias a la educación elitista que se había implementado posteriormente. Es decir, siempre había habido estos valores comunitarios, esto de querer ayudar a la comunidad en base a lo que nosotros tenemos. Si bien se reforzaban los valores personales de cada persona, se tomaba en cuenta mucho la comunidad, querer ayudar al resto, no guardarte todo lo que tienes para ti mismo. Por ese motivo es que se toma en cuenta el saber decidir, porque no tiene sentido que una persona desarrolle todas estas habilidades, teorías, habilidades prácticas y valores si es para uno mismo, si no lo comparte con los demás. Entonces, por ese motivo surge la parte de lo que va a ser el decidir, el saber decidir, lo que es la parte de tomar decisiones y principalmente sacar un producto. ¿Qué significa un producto? Es decir, todo lo que has aprendido tiene que tener un producto, pero para el bien de la sociedad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se va a evaluar estas dimensiones? El ser, la expresión de las actitudes, emociones, sentimientos, pensamientos, prácticas de principios, valores y de respeto, igualdad y armonía. Miren todas las cosas que se pueden desarrollar a partir de lo que es el ser de una persona, ¿no? Se puede trabajar muchas de estas cosas que en la antigüedad no se lo tomaba como algo relevante, más se daba importancia, como decíamos, a la parte teórica y también un poco a la parte práctica, pero no tanto al ser, porque el ser involucra una relación un poco más estrecha con los estudiantes, porque tienes que involucrarte en sus aspectos personales.
y tratar de resolver a ciertas actitudes que ellos puedan presentar que no sean apropiadas a las normas sociales. Por ejemplo, si tú ves que tus estudiantes son egoístas o indisciplinados o malvados o no sé, no les gusta trabajar en grupo, etc., es donde tienes que trabajar, es donde tienes que preocuparte y ver la forma de solucionar esta situación, cosa que es complicada porque como cada persona es diferente, cada persona tiene su forma de ser y tiene valores desde su casa. Si tomamos en cuenta lo que es el contexto, hemos visto con Vygotsky, por ejemplo, que la influencia del contexto de la familia, de lo que es las tradiciones, todo lo que le rodea a una persona, puede determinar su forma de ser. Entonces una persona que llega desde el colegio, o bueno, del colegio con una actitud que ya no es aceptable, no es buena, entonces es más complicado que tratar con niños que tienen toda la parte del ser bien desarrollada, ¿no? Es difícil. Entonces son las cosas que se tienen que aprender principalmente, ¿no? La parte del desarrollo como persona. Entonces aquí, en este caso de la educación por competencia, se exige de que todas las personas que impartan la educación, no importa la materia, tengan en cuenta estas 4 dimensiones. Entonces la parte del ser es donde se complican materias como ser educación física, que es una materia, por ejemplo, muy práctica. ¿Cómo se le aplica la parte del ser? ¿Qué valores tienes que enseñar? Por ese motivo, por ejemplo, la educación física se llamaba educación física, higiene y deportes, algo así creo que se llamaba, porque se tenía que tomar también en cuenta la parte de lo que es los valores, o sea, que se está enseñando, además de la parte teórica y práctica. Vámonos con el saber, la comprensión de las realidades de la experiencia, capacidad de análisis, reflexión de los saberes, conocimientos de manera crítica. Eso es lo que se va a evaluar en la parte del saber. Que la persona entienda principalmente los conceptos, ¿no? Entienda de qué se tratan, a qué se refieren, y que tenga esta capacidad de hacer un análisis y reflexión. Cosa que se está perdiendo bastante. El tema de que se haya cambiado, ¿no? De la educación que era tradicional a la educación nueva ha traído también algunas consecuencias con el hecho de que se han ido a otros extremos. O sea, si bien antes todo era teoría, ahora quieren hacer todo menos teoría. Y ya nos está enseñando la parte importante, que es el respaldo, ¿no? El respaldo de cualquier saber es en la parte teórica. Y se tiene que lograr que los estudiantes tengan esta capacidad de análisis y reflexión, es decir, que ellos mismos quieran aprender sobre esa temática. Y esto es un desafío porque principalmente el docente tiene que conocer muchísimo sobre el tema que va a impartir, para que cuando el estudiante tenga reflexione, haga cuestionantes sobre la temática, el profesor pueda resolver esas cuestionantes, pero al mismo tiempo el estudiante también tenga esa capacidad de ser una persona que de por sí quiera aprender y se ponga en ese papel de aprendiz activo, ¿no? Es decir, que busque su aprendizaje, que busque libros, que consulte, de que cuestione las cosas que les dicen. En este caso, hoy en día está muy fuerte el tema de las redes sociales, y las redes sociales desinforman, no informan, ¿no? Muestran cosas que son irreales, falsas, y a los chicos hay que crearles esa capacidad de tener pensamiento crítico, de decir, no, esto no debe ser así, voy a hacer la prueba, o yo voy a leer sobre esto, y que quiera aprender más, porque ya no se trata la educación actual del profesor, ahora se trata del niño, eso hemos visto, ¿no? Ya se trata de los estudiantes. Entonces cada estudiante tiene que tomar las riendas de lo que va a ser su aprendizaje, y esto solo se va a lograr a través de la motivación que le va a dar el docente. La parte del hacer, se evalúa el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas de la aplicación de los saberes y conocimientos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces en este caso es principalmente demostración de conocimientos. O sea, si ya tienes los conocimientos, se supone que tienes que poderlos hacer, que tienes que poder demostrar. Y bueno, esta parte me parece que no es complicada, sino es la parte más divertida y la mejor de hacer, porque
a los estudiantes les gusta hacer actividades prácticas. No les gusta estar sentados escuchando todo el tiempo hablar a un profesor. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades que involucran la práctica, tenemos que relacionarlo con lo que estamos enseñando en la teoría. Alguna vez me ha pasado que mis estudiantes me dicen, les digo, no, alistan una clase y ya alistan una clase, pero alistan haciendo una dinámica al principio y no sé qué, luego enseñan. Y les digo, ¿para qué han hecho esa dinámica? Ah, no sé, para que no se aburran. Y yo les digo, no, no se puede hacer una dinámica simplemente para que la gente no se aburra. La dinámica tiene que tener un sentido, tiene que dar un mensaje, ¿no? Entonces, procuren siempre las actividades prácticas que vamos a hacer en el aula que se relacionen con lo que va a ser la teoría. ¿Para qué? Porque se supone que esta práctica es la que nos va a llevar al aprendizaje significativo. Entonces, tenemos que lograr que el estudiante entienda para qué está utilizando la teoría en su vida real. Es como un simulacro de lo que va a ser su vida real a partir de lo que es la práctica, ¿no? Es decir, actividades que se puedan realizar. En la antigüedad se daba mejor esto, mejor dicho, en Bolivia, aquí en la antigüedad, cuando las personas enseñaban sin el tema de la religión, todo lo hacían de manera práctica. Al menos eso lo dicen Avelino Signani en su tesis, en su libro de Guarizata, indica de que todo se hacía de manera práctica, ¿no? O sea, las personas aprendían mientras estaban haciendo las cosas. Y eso resaltaba él que quería para la educación que quería impartir él. Y algo que nos contaba uno de sus compañeros en la anterior clase que me gustó mucho es que en el área rural sí se practica todavía la parte del hacer, es decir, que se les lleva a las personas afuera actividades para que realmente entiendan de qué están trabajando. Eso es hacer una buena aplicación del hacer. Excelente, lo que nos contó su compañero. Y bueno, finalmente la parte del decidir. ¿Cómo vamos a evaluar? Se evalúa la toma de decisiones en situaciones de conflicto, el asumir el liderazgo político con responsabilidad para vivir bien en comunidad. Bueno, una vez que tienes todas estas dimensiones desarrolladas, vas a ser capaz de tomar decisiones para el bien de la comunidad. Según este modelo, el modelo comunitario productivo, como le dicen en nuestro país, que se basa principalmente en estas 4 dimensiones, nos habla de el saber trabajar en comunidad, vivir en comunidad. Estos son los valores que se quieren resaltar principalmente. Se evalúa el objetivo holístico del plan de desarrollo curricular a través del planteamiento de los criterios de evaluación para evidenciar el desarrollo de las dimensiones. ¿Qué quiere decir este último cuadrito? Es que todas estas 4 dimensiones, estas 4 cosas, siempre van a ir y tienen que ir incluidas en lo que va a ser la planificación del aprendizaje de los estudiantes en nuestro país, para que se pueda demostrar que se están trabajando bajo estas 4 dimensiones. La dimensión de la teoría, que es el saber; la dimensión de la práctica, que es el hacer; la dimensión del producto, que es el decidir; y la dimensión de los valores, que es el ser. Entonces, fíjense, saber involucra aprender conocimientos. Saber hacer es habilidades, desarrollar habilidades. Poder hacer es aptitudes. Y querer hacer son actitudes. Todos estos juntos forman lo que es la competencia. Vamos a ver un pequeño videíto para comprender cómo es el aprendizaje por competencias y luego vamos a explicar cosas más específicas sobre este tema. El profesor Miguel quiere estar a la vanguardia en educación, así que a partir de hoy enseñará a sus alumnos por medio de competencias. ¡Un momento! Educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablemos de competencias en la educación con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas acepciones.
Sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este enfoque. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implica el saber pensar, el saber hacerlo y realizarlo a la luz de los valores individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que implica formar individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en ese contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. El saber pensar se refiere al conocimiento teórico de la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer competente a una persona para jugar fútbol, el saber se referirá a que esta persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio y en el del equipo. Esas reglas no, las reglas del juego, es decir, la parte teórica de la actividad. El saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes: la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol, ¿qué actitudes se necesitan? ¡Claro! Saber jugar en equipo, dar el 100% y, si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Por último, los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. Bueno, entonces, como hemos visto en este video, lo ideal sería trabajar los 4 aspectos para poder impartir una buena educación: teoría, práctica, valores, pero aplicadas también a la sociedad. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho. Quiero que observen. Ahí está. Miren el primero. Es un señor que sabe mucho sobre fútbol. Tiene conocimiento sobre fútbol. Ha estudiado periodismo deportivo. Y como tiene tantos conocimientos sobre fútbol, habla sobre fútbol. Probablemente este señor solo sepa la teoría, pero no lo aplica a la práctica. Tal vez él no juega fútbol, a pesar de que sabe todo. Vamos a ver el segundo caso. Este señor le encanta jugar fútbol con sus amigos. Juega fútbol cada domingo y después se toma sus buenas cervecitas. Este señor practica fútbol. Sabe fútbol, pero porque está practicando. Él no ha estudiado el fútbol, él no conoce todo lo que conoce el primer señor que sí ha estudiado el fútbol, pero este sí lo practica. ¿Ya? Vamos a ver al tercero. Es Cristiano Ronaldo, todo el mundo lo conoce, es futbolista. ¿Por qué es futbolista? Porque es futbolista porque tiene la teoría, conoce sobre el fútbol, practica mucho sobre el fútbol y tiene valores relacionados a este deporte. Es una persona disciplinada. Cristiano Ronaldo no es como el segundo señor. ¿Quién será el señor, no? Molestándolo. Pero ya digamos, este segundo señor, que es un señor que después de cada partido con sus amigos se toma cervezas, no es coherente porque después no le está ayudando a nivel físico, corporal, ¿no? No está teniendo disciplina en su salud. Cristiano Ronaldo sí tiene esos valores. El valor de ser disciplinado, de ser responsable, de autocuidarse, de ser respetuoso con su cuerpo, con las personas. O sea, él desarrolla varios valores
que lo convierten en algo más. Es como sacar el mejor potencial de una persona. El hecho de que tiene la parte teórica, la práctica, los valores y lo puede aplicar con los demás, es sacar lo mejor de una persona. Imagínense que esto tenemos que hacer nosotros con todos nuestros estudiantes. Tenemos que hacer que sean Cristianos Ronaldos, pero en su área. Es decir, no vamos a hacer una fábrica de niños perfectos, sino lo que vamos a lograr es el hecho de que podamos sacar lo mejor de cada estudiante, que sienta, o sea, que sea su mejor potencial, lo mejor que podía llegar a ser. Solo esto lo vas a lograr tomando en cuenta todas estas dimensiones, no solo enfocándote, como hemos visto en el video, en aspectos teóricos, como ese señor que se peleaba con todos, ¿no? O sea, sabía mucho en el colegio, pero se peleaba con todos. O personas que no pueden relacionarse con los demás, no sé. O sea, hay que trabajar todas estas 4 dimensiones. Y por eso es importante que nosotros pensemos primero, o sea, antes de poder darle todo esto a alguien más, tenemos que pensar nosotros mismos. Nosotros, ¿qué estamos desarrollando a nivel teórico, práctico, de valores y de producto? ¿Qué estamos dando? Porque recuerden, una frase que me gusta mucho es que nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no tenemos bien desarrolladas nuestras competencias, no vamos a poder ayudar a otra persona a que desarrolle bien sus competencias. Quiero que revisen esto. El perfil profesional de un licenciado en Ciencias de la Educación. Se dice que tiene que desarrollar estas competencias. A nivel de teoría, conocer e interpretar la realidad nacional en el contexto de lo regional. Eso tiene que saber un licenciado en Ciencias de la Educación. O sea, ustedes tienen que tener esta capacidad de entender la parte teórica. Ahora, la parte práctica dice, tiene formación académica sobre la docencia. La parte de la educación es impartir conocimientos donde quiera que vayas. Tienes que poder hacer eso, ¿no? Es una parte básica. Entonces, si tienes que sí o sí dar de alguna forma clases, impartir conocimientos, también tienes que tener la perspectiva de cambiar y transformar la realidad. O sea, querer hacerlo. Y el querer hacerlo va a involucrar el hecho de que tienes que desarrollar también ciertos valores. Y finalmente dice, es administración de la gestión educativa para la parte del decidir. Porque el licenciado en educación no se va a quedar con todo esto, sino que va a poder hacer un producto que va a ser, en este caso, formar, dirigir instituciones educativas o gestionar proyectos educativos. Entonces, esto lo he sacado de un perfil cualquiera de licenciado en educación, no es de algún lugar en específico, pero quiero que vean cómo en el caso de la formación de profesionales también se saca lo que van a ser las 4 dimensiones para poder entender qué es lo que se quiere lograr, digamos, en cada carrera con relación a lo que son sus competencias, qué competencias va a desarrollar. En el caso de las planificaciones de clases por competencias, por ejemplo, se define un tema que se va a trabajar, se toma en cuenta los detalles del contexto, se define un objetivo holístico y se elabora una planificación en base a las 4 dimensiones. Ahora sí vamos a ver cada uno de estos aspectos. La parte de la teoría, saber. Dice, se refiere al conocimiento y la competencia técnica que el líder debe tener en su área de trabajo o industria. Esto implica entender los procesos, procedimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas y objetivos del equipo. Teorías, definiciones y conceptos, principalmente, ¿no? Entonces, la parte en la que yo he notado que los estudiantes se pierden en la parte de la teoría es que no le sacan el mayor potencial a lo que podrían ser las cosas. Por ejemplo, si hablamos de educación inicial, educación con niños pequeños, se puede trabajar con cualquier objeto, todos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un objeto que tengo aquí, una tijera, ¿ya? La tijera, ¿qué es? La tijera es un instrumento, ya implica una teoría.
¿no? A ver, además sirve para cortar. ¿Qué es cortar? El verbo cortar puede involucrar otra teoría. El hecho de que yo diga, la tijera mide, no sé, 20 centímetros, ya involucra las medidas, otra teoría. O sea, son varias cosas que puedes enseñar a partir de una sola temática. Existen varias teorías, varios conceptos que se pueden enseñar a partir de una actividad. No nos limitemos en la parte teórica. No crean de que una clase que tiene mucha teoría es una clase perdida, o como actualmente se lo ve, ¿no? Los estudiantes quieren jugar, y no se dan cuenta que la parte de teoría es importante. Entonces hay que ver la forma de hacerlo ameno, entretenido, llevadero, para que las personas puedan comprender las partes teóricas, ¿ya? No suprimirlas, no eliminarlas, no reducirlas. Entonces, cuando nosotros vayamos a encontrar lo que era la temática que se va a trabajar en lo que va a ser en este caso una clase, tienes que tratar de entender la mayor cantidad de teorías, pero basada en fundamentos ya establecidos por autores, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar del conductismo, y de eso va a tratar mi clase, yo fundamentaré el aspecto teórico con los autores, ¿no? ¿Quiénes son los autores del conductismo? O sea, vamos a hablar de Pavlov, que hacía esto, Skinner, ¿no? Entonces, tengo que explicar la parte teórica de manera que sea bien completa y el estudiante pueda aplicar bien la práctica, porque no sirve de nada aplicar la práctica si no se tiene un buen manejo de la teoría. Entonces, si el estudiante comprende bien la parte teórica, y no solamente eso, sino que se le motiva al hecho de querer aprender más, vamos a poderlo, o sea, va incluso mejorar en el aspecto de su potencial de conocimientos, o sea, va a querer aprender más. La parte del hacer. Este componente se centra en las habilidades de liderazgo y gestión que el líder debe implicar para influir en su equipo y lograr resultados. Incluye habilidades de comunicación, toma de decisiones, resolución de problemas, delegación, motivación y desarrollo en equipo. Se refiere a lo que van a ser la parte práctica y las habilidades. Se tiene que trabajar mucho en el hecho de que la persona pueda llevar a cabo su conocimiento en sus actividades prácticas. Hay que ver la forma de hacer esta relación. No solamente centrarnos en dictar una clase y en lucir como profesores, que muchos hasta la actualidad lo hacen, ¿no? El hecho de decir, yo sé tal cosa, yo tengo tales conocimientos, yo soy el capo, usted cállese, yo sé más. O sea, no tiene sentido, ¿no? Tienes que tratar de hacer que el estudiante aprenda. ¿Y cómo vas a hacer que el estudiante aprenda? Es cuando ponga en práctica sus conocimientos, que demuestre que realmente la parte teórica la puede aplicar. O al revés, primero le haces hacer cosas relacionadas a la temática que quieres enseñar y luego le das el fundamento teórico. O sea, no siempre tiene que haber un orden, por si acaso. Ya no es como que empiezas con valores, luego con teoría, no. Sino que puedes utilizar el orden que quieras siempre y cuando los desarrolles los 4. Vámonos con el siguiente. El ser. Este componente se relaciona con las características personales del líder, su integridad, valores, ética, autenticidad. Implica la capacidad de inspirar confianza y respeto en los seguidores a través de su comportamiento y ejemplo. Y bueno, esta última parte del comportamiento y ejemplo quiero resaltar. En el caso de ustedes que van a ser licenciados en educación, los estudiantes van a aprender más de lo que observan que de lo que ustedes dicen. Pueden decir muchas cosas, pero el estudiante siempre va a mirarles como un ejemplo. El licenciado en Ciencias de la Educación tiene que desarrollar la parte de sus valores, pero mucho más que cualquier otro profesional, porque esta persona va a presentarse ante gente que va a aprender, que va a adquirir nuevos conocimientos y que va a ser recordada para siempre. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que queremos lograr nuestros estudiantes. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes sean personas de bien,
sean educadas, amables, respetuosas. Nosotros tenemos que ser así. Y solamente así vamos a lograr que nuestros estudiantes copien esta actitud y tengan una buena formación en valores. Porque si nosotros les decimos, compartí, sé buen chico, no molestes, y vos gritas, insultas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver la forma de trabajar la parte de los valores. Y finalmente el decidir. Además, la dimensión del decidir, dice, también implica la capacidad de comunicar y justificar las decisiones tomadas de manera clara y persuasiva, lo que ayuda a mantener la confianza y el compromiso de equipo. Toma de decisiones, producto para la comunidad. El hecho de que tienes que involucrar todo lo que has aprendido para poderlo aplicar con otras personas va a involucrar el hecho de que tienes que desarrollar habilidades sociales, y hay que hacer que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, que se lleven bien con sus compañeros, que puedan trabajar en equipo. Algo muy lamentable que yo veo en las universidades es que los jóvenes no quieren trabajar en equipo, prefieren hacerlo solos. Dicen, no, es que no me llevo con nadie, o me hacen bullying, y no está bien que lleguen de los colegios a las universidades así, con esa actitud de que odian a todo el mundo. No es correcta, ¿no? Y claro, en la universidad es mucho más difícil querer cambiar ese comportamiento, porque como ya son personas muy independientes, ya mayores, no son como en el colegio, no se les puede decir nada a sus papás. Entonces simplemente hay que ver la forma de ayudarles a desarrollar esas habilidades. En el caso de los colegios, ahí sí se puede reforzar este aspecto del decidir, el hecho de que la persona se relacione bien con los demás. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar. También en educación inicial es muy importante siempre el tema de tomar decisiones, pero para el bien de la comunidad. Y bueno, hasta ahí llegamos con la temática de hoy. Y bueno, como actividad de esta clase vamos a hacer lo siguiente. Les decía, tenemos que pensar primeramente en nosotros, ¿no? Para poder dar, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Así que quiero conocerlos un poquito más y me gustaría saber esto de todos ustedes. Primero, a nivel de conocimientos. Hasta el día de hoy, hasta donde has transcurrido tu vida, ¿qué conocimientos has adquirido? ¿Qué conocimientos tienes a nivel general? A nivel del hacer, ¿qué habilidades prácticas tienes? ¿Qué habilidades prácticas tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué sabes hacer? ¿De qué, no sé, debes tener algún tipo de talento práctico que hagas? A nivel de los valores, ¿qué valores tienes? ¿Qué valores te han inculcado? ¿Qué te caracteriza? Y finalmente el decidir, ¿cómo contribuyes a la sociedad? ¿Qué haces por los demás? Esto se va a poner muy interesante, ¿ya? Entonces, queridos chicos, nos vemos el día miércoles y voy a preguntarles uno por uno sobre las 4 cositas que tienen que comentarme, la parte de su ser, saber, hacer y decidir. ¿Cómo son ustedes? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué habilidades prácticas? ¿Qué valores practican? ¿Y cómo contribuyen a la sociedad? ¿Ya? Sí, no se olviden sobre la tarea que les he dejado acerca de recordar lo que es su colegio, cómo era el nivel inicial, cómo era primaria, secundaria. No se olviden que eso también me tienen que presentar el día miércoles, ¿ya? Bueno, queridos chicos, eso es todo. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao.